las Madres Escolapias, tenemos hoy una charla sobre la relación del Antiguo con el Nuevo, del Nuevo con el Antiguo Testamento, y en particular sobre los Salmos. Ya habíamos terminado el Evangelio de Juan, y nos queda un día que está en plena feria, pero que ellas están dispuestas a ceder la sala también, el día 30. Entonces yo creo que vamos a tener otra charla para terminar el curso, que habla, y como estamos en tiempo de Pentecostés, hablaremos sobre el Espíritu Santo, la venida del Espíritu. Los que no vayan, no estén a esa hora en la feria y quieran venir, pues bienvenidos todos. Y ya con eso ponemos fin al curso, porque después viene el día del Corpus, que es jueves y no se puede tener charla porque hay procesión, y luego ya un día suelto ya no tiene sentido. Que el día 30 acabamos este curso. La relación del Antiguo con el Nuevo Testamento es complicada. Al principio de la Iglesia hay grupos, existía lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, el canon judío, más o menos, que no coincidía exactamente con nuestro Antiguo Testamento, porque los judíos, por ejemplo, no admitían el libro de los libros de los Macabeos, por ejemplo, y algunos otros. Pero en fin, en bloque podemos decir que estaba allí, es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, en las primitivas comunidades cristianas hay muchas tendencias, no existe una iglesia primitiva, eso es una ilusión. Hay muchas tendencias distintas. Hay unas comunidades que son muy judaizantes, que ellas valoran mucho más el valor de la tradición que el valor de la novedad de Jesús. Entonces para ellas es más importante la tradición antigua que lo que Jesús ha venido a traer. Entonces para esa gente el Antiguo Testamento es un libro indiscutible, tiene una autoridad total, sin más. Digo también esto porque para nosotros es un problema. A veces en la misa oímos trozos del Antiguo Testamento que se queda uno un poco asombrado. Por ejemplo, aquello de Jefté y su hija cuando quería sacrificar a la hija. Y luego se dice palabra de Dios y dice uno, pues, caramba, las cosas que dice su Divina Majestad. De manera que la cosa no queda completamente clara. Hay episodios, por ejemplo, las matanzas que Moisés hace en el campo por orden de Dios después de la adoración del becerro, y le dice Dios, coge la espada y a tus incondicionales y pasa de un lado a otro del campamento degollando a todo el que haya adorado. Claro, dice uno, caramba. Y luego palabra de Dios, que Dios mande ese asesinato en masa, resulta difícil. Aquí tenemos un problema. No quiero dar bromas sobre esto, pero el problema existe porque nosotros, acostumbrados al Evangelio y a Jesús, no podemos comprender que eso sea una cosa de Dios. Entonces, como digo, al principio de la Iglesia hay comunidades judaizantes que esas aceptan y adoptan el Antiguo Testamento como todo inspirado y todo revelación divina. En cambio hay otras comunidades que no lo admiten en absoluto, que son los gnósticos. Pongo los extremos, en medio hay otras muchas tendencias, pero los dos extremos están los judaizantes, todo el Antiguo Testamento vale a la letra, y en cambio vienen los gnósticos que dicen nada del Antiguo Testamento vale. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, en cambio el Dios que se revela en Jesús es un Dios bueno. Entonces esto organiza una enorme polémica, y los padres ortodoxos pues no tienen la serenidad suficiente para ir distinguiendo, y entonces para combatir a los gnósticos que les parecían un peligro para la Iglesia, pues afirman que el Antiguo Testamento son libros canónicos inspirados sin más examen. De manera que la polémica impidió la reflexión, y claro, eso pues causó esta unión de lo que llamamos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como si fueran libros todos al mismo nivel y todos inspirados por Dios y todos igualmente válidos, y eso no puede ser, claro. Eso no es así, evidentemente. Para tener un criterio acerca de este punto, tenemos que consultar a los evangelistas, que me parece que son de fiar. Los tres evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tienen una escena donde definen precisamente la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es la escena de la transfiguración del Señor. En esa escena aparece Jesús transfigurado, con su rostro brillante, con las vestiduras como el sol,
Sí, es una representación, digamos, del estado definitivo del Hijo del Hombre, es decir, de la divinización o de la plena condición divina de Jesús. Y allí aparecen dos personajes que se identifican como Moisés y Elías. Y decía, y estos estaban conversando con Jesús. Esta frase, que parece tan corriente, no tiene nada de corriente. Aquí está haciendo alusión Marcos, y lo mismo Mateo y Lucas, a un pasaje del Éxodo, capítulo 34, donde se decía que Moisés entraba en la tienda del encuentro, el tabernáculo, para conversar con Dios. Moisés. Y esto significaba que Dios le daba las instrucciones sobre lo que tenía que hacer. Conversar con Dios era recibir de Dios las instrucciones sobre lo que había que legislar o cómo había que comportarse. De manera que el evangelista toma esta frase, que es la única vez que aparece ese verbo, sillaleo en griego, aplicado a Moisés en el Antiguo Testamento, y allí Marcos lo toma para que se vea que la alusión es clara. De manera que si antes Moisés recibía instrucciones de Dios, ahora Moisés y Elías reciben instrucciones de Jesús. Jesús toma el puesto de Dios y toman instrucciones de Jesús. O sea, fijaos, primero Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Los dos, entre los dos juntos, representan todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento recibe instrucciones de Jesús, tiene que acomodarse a lo que Jesús le diga. Esto quiere decir, el Antiguo Testamento no tiene entidad ya propia, definitiva. Está en función de lo que Jesús diga, de lo que Jesús haga, de lo que Jesús viva. De manera que hay que interpretar, no hay que interpretar la figura de Jesús en función de las categorías mesiánicas del Antiguo Testamento, no, sino hay que interpretar el Antiguo Testamento en función de lo que aparece en Jesús. Todo lo que esté de acuerdo o no se oponga a lo que Jesús hace, dice, hasta la entrega de su vida, lo que esté de acuerdo con eso o no esté en contra es admisible, y todo lo que se oponga o contradiga esa realidad de Jesús es desechable. Todo eso hay que quitarlo de medio. Ya que tenemos el primer criterio, hay que leer el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, y todo lo que no pueda compaginarse con lo que Jesús ha enseñado y hecho, eso no se puede aceptar ya. Eso ya no vale como palabra de Dios, ya no vale. Fijaos que al final de la escena de la transfiguración, cuando aparece la nube aquella y sale la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo a él. No dice escuchad también a Moisés y a Elías, no, este es el que tiene algo que decir. Ya la voz de Dios se pronuncia a través de Jesús. Ese es el Hijo. Los demás ya no tienen voz propia. Los demás son un recuerdo, una preparación, en la cual hay elementos válidos y elementos no válidos. Pero el único que tiene que hablar y decir ahora es el Hijo Jesús. Este es el principio, veis, que ponen los evangelistas sinópticos. Y esto es fundamental, porque además lo hacen a propósito, claro. Nos enseñan cómo tenemos que leer y utilizar el Antiguo Testamento. Ya no es una palabra fija, eterna, definitiva, no, es todo relativo. Todo está relativizado por la figura de Jesús. Lo que vale, lo que concuerda con Jesús, vale, y lo que no concuerda con Jesús, no vale, y no se puede considerar revelación divina. Esto sucede. Este Antiguo Testamento, naturalmente, es una colección de libros muy heterogéneos. En ellos hay, por ejemplo, pues narraciones prehistóricas, por ejemplo el diluvio, ¿no? Hay narraciones míticas como el paraíso, hay crónicas muy precisas como la sucesión de David, hay poemas, poesía como los Salmos o Job o otros libros, hay novelas, por ejemplo, novelas edificantes, relatos de ficción, por ejemplo Tobías, por ejemplo Jonás, por ejemplo Esther o Judith, son relatos de ficción para animar al pueblo en un momento de crisis o para abrir la mentalidad del pueblo. No son libros históricos, pero un escritor escribe una novelita, digamos, un relato para dar ánimo al pueblo. Hay de toda clase de escritos, eso es muy heterogéneo.
Desde el punto de vista literario, muchos son magníficos, no hay duda ninguna, magníficos. Son monumentos literarios de la antigüedad. Y además, dentro de la historia de las religiones, son monumentos también de primera clase. Son monumentos religiosos, pero no quiere decir que sea monumentos religiosos buenos, quiere decir que sea cristiano, eso es otra cuestión. En una evolución de la humanidad, pues van sucediendo muchas cosas. Entonces hay ciertas manifestaciones divinas que los hombres captan de una manera o de otra. ¿Se pueden llamar libros inspirados? Hombre, pues ya vemos, por lo menos hay pasajes que no son inspirados, está claro, por lo menos eso. Pero ¿qué significa la inspiración de un libro? ¿Qué significa eso? Que viene el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa en el hombro del escritor y le va susurrando al oído lo que tiene que escribir. Eso sería infantil, ¿verdad? Eso no es así, no puede ser. De manera que la inspiración consiste solamente en esto. Son los hombres los que están inspirados, los hombres. Y inspirado significa que tienen cierta experiencia de Dios. Y el que escribe desde su experiencia de Dios está inspirado. ¿Qué grado de inspiración tiene? Lo que valga su experiencia. Si esa persona tiene una gran experiencia de Dios, su escrito reflejará muy claramente, muy exactamente lo que es Dios. Si la persona tiene una mediocre experiencia de Dios, su escrito reflejará una imagen de Dios bastante pobre. Y esto es lo que pasa, claro. En el Antiguo Testamento son hombres que tienen cierta experiencia de Dios, cierta, y hay algunos más y otros menos. Y entonces hay escritos, por ejemplo, un Isaías tiene mucha más experiencia de Dios, por lo que nosotros podemos apreciar, que el redactor del libro de las Crónicas, por ejemplo, ¿no? Que son unos anales que tienen una potencia inspirada mucho mayor, ¿no? Sin embargo, en este punto, de manera que depende de la persona. Pero además esa persona está condicionada. Ese que ha recibido la inspiración, que el hombre inspirado, el hombre que tiene experiencia de Dios, esa experiencia de Dios muchas veces no es pura, está mezclada con otras cosas, está condicionada por una cultura. Entonces tenemos, por ejemplo, Israel es una nación sometida, es una nación vencida, es una nación subyugada. Entonces el deseo de Israel es liberarse de ese yugo, salir. Ese es el espíritu de revancha enorme que nace en ese pueblo, como de ordinario en todos los pueblos oprimidos. Entonces ese espíritu de revancha del pueblo se proyecta en Dios y se hace de Dios un Dios de revancha, un Dios de venganza, un Dios, digamos, que aplasta a los enemigos. Esto es falso. Es la proyección humana en Dios de los deseos de un pueblo. ¿Ve? Y esto pasa inconscientemente, no hay duda. Entonces viene el Dios de los ejércitos, el Dios que ordena la destrucción de las ciudades, la conquista de Palestina, y que quemen todo, hombres, mujeres, niños, animales, todo se quema, que destruyan, que degüellen, que esclavicen. ¿Esto puede ser el Dios nuestro? No. Eso es la proyección de aquellos escritores sobre Dios, la proyección del espíritu de revancha, de venganza, el deseo de superioridad de aquellos escritores en Dios. Es una proyección humana, es un Dios creado por los hombres, por lo menos deformado por los hombres, ¿sí?